Hola, ¿qué tal? Les doy la bienvenida a esta presentación, a esta anhelada presentación de Cruz del Sur, eh, a nombre del sello Lumen de Penguin Random House. Les doy, como les digo, la bienvenida a esta presentación que será una conversación en torno a un libro, Cruz del Sur, una antología poética de Cecilia Vicuña, que salió, digamos, al ruedo a principios de este año, en enero, eh, y que recoge parte importante del trabajo poético de Cecilia Vicuña, eh, poeta y artista, eh, que, cuyo trabajo artístico y literario está imbricado de una manera que espero que este libro dé alguna cuenta, o sea, estoy seguro que este libro da cuenta de eso, y que ha hecho que Cecilia eh, esté siendo ahora por un grupo de curadores y historiadores del arte propuesta, postulada como un nombre para el Premio Nacional de Artes. Eso coincide con una retrospectiva suya que está ahora en Madrid, en el Centro de Arte 2 de Mayo, eh, y que se llama Ver oír el fracaso iluminado, y que recoge, como digo, retrospectivamente el trabajo de Cecilia de la misma manera en que Cruz del Sur lo hace, por supuesto, con más énfasis en el trabajo literario. Pero ella, y lo dirá ella probablemente en el transcurso de esta conversación, no hace distinciones entre esos dos trabajos, son trabajos que están totalmente imbricados, relacionados, cosidos, quizás sería un verbo muy apropiado para referirse a la relación que hay entre esos trabajos en el caso de Cecilia. Eh, esta producción, que es una sola, va a ser presentada entonces hoy día a través de una conversación con Mauricio Redolés, que aquí nos acompaña y a quien le doy la bienvenida. Eh, y que tendrá con Cecilia una conversación a propósito de Cruz del Sur, que es una antología cuya selección estuvo a cargo de Victoria Ramírez, quien armó en conjunto con Cecilia un volumen que recoge desde el iniciático Sabor a mí hasta los trabajos del último tiempo, recogiendo algunos inéditos. Eh, y eso, los dejo con Mauricio Redolés, que es autor también del sello Lumen, con 2 libros, con su antología poética El estilo de mis matemáticas, que se publicó en 2017, también con un libro de memorias que les recomiendo mucho, que se llama Algo Nuevo Anterior, que publicó hace un par de años, pero no es esa la única afinidad, digamos, que tienen estos dos poetas, sino por lo pronto una que yo diría que tiene que ver con un quehacer poético que rebalsa, en el caso de los dos, la poesía misma, o que se abre, en el mejor de los sentidos, y se relaciona hacia el arte, el cine y lo sonoro y lo visual, en el caso de Cecilia, y en el caso de Mauricio, hacia lo musical, lo sonoro, también hacia lo visual, por lo cual creo que con sus diferencias también tienen sus cercanías, y la idea es que tengan una conversación sobre eso, sobre este libro, Cruz del Sur, que recoge, como les digo, poemas de toda la trayectoria de Cecilia, con varios inéditos y con varios poemas deslumbrantes. Yo menciono Sentencia Cuarta, Amada Amiga, Luis Gómez o Los Lugares Sagrados, que es un poema precioso y que me gustaría pedirte, Cecilia, antes de retirarme, que leyeras, no sé si ahora para dar comienzo a la conversación o en algún momento que tú estimes. Eh, Eso, muchas gracias, Cecilia. Muchas gracias, Mauricio, por estar acá, por acompañarnos en esta conversación, y los dejo con la palabra. Un abrazo. Un Gracias, abrazo, Vicente. querido Vicente. Bueno, un honor impensado para mí haber sido invitado a conversar con la querida Cecilia, a quien yo he admirado y querido tanto tiempo, como quien quiere y admira a una maestra. Eh, Quiero hacer un recuerdo del querido Nemesio Antúnez, el gran Nemesio Antúnez, quien fue la persona que me introdujo en el mundo de Cecilia. Estábamos en Londres en los años 80 y él me dijo, te quiero prestar este libro. Me pasó Sabor a mí. ¿Ubica a Cecilia Vicuña? No, le dije yo, como el perfecto ignorante que era y que he sido toda mi vida, sino por mis amigos que me están alumbrando, mis amigas que me están alumbrando. Y él me alumbró con ese libro maravilloso que yo traté de fotocopiar 1000 veces
en todas las fotocopias de Londres, fotocopiadora de Londres, pero era imposible porque estaba hecho en papel craft y con tinta café, o sea, salía una mancha, o sea, la hoja eran como huellas dactilares. Decidí copiarlo a mano, como un buen copista. De la Edad Media me puse a copiar los poemas de Cecilia en un cuaderno. También me pasó un libro de Claudio Bertone, recuerdo, El cansador intrabajable, uno, y lo disfruté mucho. Nemesio me dijo muy claro, me los devuelve, ¿eh? Son con de vuelta. Él sabía muy bien que tenía algo muy preciado en esos libros. Y yo me enamoré de la poesía de Cecilia, me enamoré de un verso, la Mentón de Nutria. Yo amaba y amo a las nutrias, y había un verso de las nutrias. Había hecho yo la canción Nutria en Abril y me encuentro con una poeta que habla de la belleza del mentón de la nutria. Y nos conocimos en Rotterdam finalmente, el año 84, 83 por ahí. Nos volvimos a ver el 2015 acá en Carpas Bustos, una galería de arte que ocupaba una ex fábrica de carpas en la calle Rosso con Brasil. Y allí Cecilia me recordó que cuando nos encontramos en Rotterdam yo le regalé una morsa azul a cuerda para meterle en la tina de baño y que daba vuelta, giraba. eh, es una gran alegría estar con Cecilia, es una gran alegría recordar ese momento también de Carpas Bustos, en donde fui con mi compañera, fui con mi hija Florencia, que estaba chiquita, ahora ya tiene 15 años, es muy grande, y con Sofía, hija de mi compañera y hija mía también en alguna medida. Sofía, que está estudiando ahora Historia del Arte en la Universidad de Padua, le dio por el arte a la Sofía. Y fue tan impresionante esa, esa reunión que me hizo querer más todavía a Cecilia, escucharla hablar, escuchar cómo fue embrujando a un auditorio que la gran mayoría eran jóvenes, hombres y mujeres, jóvenes, también seguramente personas que no son hombres ni mujeres, pero que estaban ahí, jóvenes, y también gente de mayor edad, con sus imágenes de documentales de la Florida en blanco y negro de los años 50, con su trabajo señero en Nueva York, nos fue hablando, nos fue hablando, nos fue embrujando. Quedamos una vez más en aquella oportunidad absolutamente bajo el sortilegio de la querida Cecilia, a sus pies, y hoy día tengo esta posibilidad de conversar con ella, más bien de provocar una conversación. Y quiero decir una cosita más. Yo en Cruz del Sur digo, la poesía de Vicuña es una búsqueda incesante de la libertad más absoluta para encontrar la memoria que nos hace ser humanos. Algo de lo cual carecemos nos refleja y especula en su poesía espejo. Y eso me lleva a pensar lo que sentí yo cuando leía a Cecilia y lo que siento ahora al ver este maravilloso Cruz del Sur, que se los recomiendo, amigos y amigas. Una poesía en que hay una búsqueda, hay un puzzle, hay una pregunta que te va haciendo sentir cada vez más libre, más libre, más libre. Y su relación con la performance, su relación con las artes visuales, su relación con las hojas del Parque Forestal en el Museo de Bellas Artes, los camiones que traían esas hojas, los camiones que se hacían amigos entre ellos, me acuerdo muy bien de esa imagen. Ese juego permanente al que nos convida Cecilia. Y ahora nominada además, fuera de esta edición de Cruz del Sur, que en sí ya es una celebración, nominada al Premio Nacional de Arte. Bueno,
Cecilia, ¿estás dónde ahora en este momento? En Estoy en Nueva York, Nueva York. estoy en una casa, le estaba contando a Vicente, que es un edificio que es una cooperativa de artistas, ¿ya? Y entonces está en un barrio que fue un barrio que el gobierno norteamericano trató de destruir, echando a todo el mundo, de manera que cuando yo llegué acá era habitado principalmente por unos guarenes gigantes, ¿ya? Y las calles ni siquiera tenían luces, pero los artistas habían invadido este territorio abandonado, ¿no? Entonces así llegué yo de visita a esta cooperativa de artistas. Me había traído, por supuesto, un artista que me iba a mostrar sus pinturas. Y resultaba que no se sabe cómo, me quedé aquí y llevo en esta casa 40 años de visita. Entonces es una casa construida por los obreros italianos que llegaban en una migración continua en el siglo XIX y que traían los skills, se dice en inglés, los saberes Los de saberes. manos artesanales maravillosas. Y por ejemplo, este edificio es construido con ladrillos redondos. ¿Has visto a alguien ladrillos redondos, circulares, columnas, como si fueran columnas de templos griegos, pero de ladrillitos tallados, ¿no? Y hay ángeles tallados a mano por estos artesanos italianos. Entonces es un lugar que está protegido por esa belleza de la labor humana, ¿no? Y, y es construido con principalmente 3 elementos, que es madera, hierro y tierra, ladrillo cocido, ¿no? Entonces ha conservado esa nobleza maravillosa que es posible todavía en algunos rincones de Nueva York contra el universo del demonio, dirían los campesinos, que se apodera y extrae la sangre, la vida, la luz de todos, ¿no? Entonces son como pequeños así, poquetes iba a decir, como una invención spanglish, de, en vez de piquetes, poquetes, pockets, bolsillitos, Bolsillito. donde estamos guarecidos unos pocos artistas que Guarecidos hemos como guarenes. exacto, guarecidos los guarenes. Y acá, es decir, cuando llega la tarde, esos guarenes todavía existen y todavía viven acá y de hecho son la población más grande de Nueva York, pienso yo, solamente en competencia con las cucarachas. Así que, quién sabe, en estos tiempos que se avecinan de inundaciones cada vez más brutales, ¿cómo va a ser el dominio futuro, no muy lejano, de estos guarenes cuando nosotros ya hayamos sido consumidos? Ese es el retrato de mi lugar. De tu lugar. Sí, yo recuerdo que el 2002 estuve en Nueva York y había mucho guarén, y se decía en aquella época que había como 8 guarenes por cada habitante. Yo vi 2 de los míos, por lo menos, conocí 2 de mis guarenes. Fui habitante por 2 semanas de Nueva York. Oye, Cecilia, te quiero invitar para nuestros amigos, nuestras amigas, para que te conozcan más, que nos hable, te quiero invitar a que nos hables de tu infancia, porque me quedé pensando en Carpas Bustos y en lo que nos contabas allí tú. ¿Cómo tu infancia fue en la comuna de La Florida, que era campo en aquella época, tengo entendido? Claro, sí, bueno, fíjate que qué lindo que me preguntes eso porque parece que es parte del envejecimiento, que uno cada vez tiene memorias más vívidas y ese tiempo anterior, como tú tan hermosamente titulaste tu libro, eh, se hace cada vez más fuerte. ¿Cómo es posible ese fenómeno de la memoria? Seguramente hay neurólogos que lo han estudiado, ¿no? Pero lo cierto del caso es que yo cada vez he estado escribiendo más poemas de la memoria de la niñita. Entonces, hay un poema que escribí hace poco que no está en el libro porque lo escribí después de que ya habíamos cerrado el libro y que empieza como algo así, que dice, yo era una de esas niñitas que iba a la escuela caminando descalza por caminitos de tierra, ¿no? Y no era que no tuviera zapatos, esto ya no es parte del poema, sino de lo que les cuento ahora, sino que era que
los caminitos de tierra que existían en ese tiempo en la Florida, que efectivamente eran unas casitas de adobe rodeadas de bosques y con una que otra chacra por aquí y por allá, ¿no? Y yo vivía en una de esas chacras y el patio de adelante tenía como un cerco vivo de árboles muy grandes, pero la parte de atrás daba con los bosques, o sea, no había cerco. Entonces, para una niñita como yo, era como que el infinito de la oscuridad y de los seres extraños que existen en el bosque, todo eso estaba presente. Y otra cosa muy importante de nuestra infancia es que nadie nos vigilaba, porque en ese tiempo no existía el terror que ahora existe en los padres de lo que le pueda pasar especialmente a las niñitas, ¿ves? Entonces los papás se desaparecían temprano y uno quedaba ahí, en esa época se decía a la buena de Dios, ¿no? Entonces los niños nos perdíamos en las acequias y pasábamos navegando y jugando en las acequias. Nadie se fijaba si nos habíamos ahogado o no. Entonces nosotros de algún modo salíamos a flote. Y entonces ese caminito de tierra, yo iba a una escuela pública, campesina, y esa fue mi primera escuela. Y me sacaba los zapatos porque cuando llovía muy fuerte, y cuando había un sol muy fuerte, entonces el polvo del camino se volvía como una arenilla, como una especie de harina en polvo. Y yo para sentir esa harina, entonces las plantas de mis pies habían aprendido a acariciar y a empaparse de ese polvillo. Y ese polvillo es el origen de muchas cosas en mi vida. Y ese polvillo es producto de una erupción del volcán, no sé cuánto, el Yeso creo, hace 500.000 años, que secó ese lago que era Santiago, lo cual quedaba un solo ojo, o a lo mejor quedan algunos más, de agua, que era el humedal de Batuco, que estaba bajo permanente peligro. Esa agua que queda ahí es lo último que quedó de esta gran secadón, en vez de inundación, de harina que era la ceniza del volcán, la harina de la que están hechas mi casa acá en la calle Cueto, estos muros que ven ustedes con afiches de el narcisista Redolés, son de adobe, y ese adobe es de harina, y esa harina es la harina en los pies de esa niña que se llamaba Cecilia Vicuña y que se sigue llamando Cecilia Vicuña. Oye, qué bonito tu recuerdo porque ya se adivina el arte en esa niña. ¿Tú te acuerdas de tus primeros trabajos artísticos cuando niña, tus primeros juegos? ¿Quién te acompañaba en ellos? Claro que sí, bueno, te puedo contar, o sea, del origen de mi escritura, ¿ya? Porque mi mamá dice que yo escribía y yo creo que, no sé, tú sabes que cuando uno va haciendo sus memorias de infancia, no se sabe si esas memorias son reales o si son creadas. Si son creadas por el diálogo de lo que uno escucha o por una memoria táctil. Yo creo que es una combina de todo eso, ¿no? Pero mi mamá dice, y yo tengo un vívido recuerdo de lo siguiente, que yo tendría, ponle tú, unos 4 años a lo más, y mi amiga más amada, que era mi prima Teresa Paul, se tuvo que ir a Antofagasta porque su papá trabajaba en algo que ver con las minas, ¿no? Muy bien, entonces, cuando ella se fue, yo quería escribirle una carta, pero nadie me había enseñado a escribir porque yo todavía pertenecía a la categoría guagua. Entonces, dice mi mamá que yo agarraba un lápiz y yo hacía unas especies de garabatos imitando lo que era una escritura y que yo le dictaba eh, a mis garabatos mi mensaje a mi prima querida, ¿no? Entonces, que el origen de mi escritura está asociado a un acto de amor, a un acto de, de ¿cómo se dice? De saudade, se diría en Brasil, de saudade, como echar de menos. Ah, nostalgia, Claro, algo que, nostalgia. es decir, De pérdida también. la Es un pérdida. acto de amor, de pérdida, de nostalgia. Sí. Exacto. Entonces yo encuentro que es como tan exacto que la poesía nace de algo que uno siente, que está pero sin estar, que puede estar pero que se fuma y que en ese fumarse está todavía más presente. Entonces me parece
yo he escrito muchos poemas basados en ese hablarle a los signos, porque de algún modo, fíjate, por ejemplo, suponte en lo que yo he hecho acá en Estados Unidos, en estos 40 años que llevo acá, me encontré que, por supuesto, yo no tenía traducciones al inglés que fueran suficientemente buenas. Entonces empecé a improvisar en una lengua que no es ni español ni inglés y tampoco es Spanglish, sino que es una especie de cruza de diversas lenguas y en la cual yo empecé a improvisar. Entonces yo miraba los poemas que estaban escritos y como que se me esfumaba la visión, que hasta el día de hoy me pasa eso, aunque trate de leerlos como que ya no los veo. Y en ese no ver el poema voy creando otro poema, ¿ves? Otro poema. Y es un hablarle, pero ¿a qué signos? ¿A los signos del habla? ¿A los signos de la escucha? ¿A los signos de lo que pasa entre tú y el que te está oyendo o la que te está oyendo? Entonces yo encuentro que ese territorio es un territorio de una fertilidad creativa infinita. Sí, bueno, eso yo, la verdad es que lo disfruto, lo adivino, lo veo en tu poesía y en tu creación en general. Un juego permanente, un riesgo permanente también, Mm, un mm, riesgo permanente. Mira, yo creo que eh, hay en ti, y te pediría que nos hablaras de eso, del riesgo del arte, este riesgo de la cuerda floja. Quiero contar una pequeña anécdota que nos habla de qué significa ese riesgo en un país como Chile, además. ujú. Recuerdo que el año 90 se hizo un encuentro de poetas, internacional de poetas. Me pidieron mi currículum, porque me habían invitado a participar. La verdad es que nunca estuve en nada, ¿no? Nunca me llevaron a ningún lado, nunca me hicieron ninguna invitación, pero me querían poner en un libro de poetas que había en Chile. Y yo le entregué, qué sé yo, lo que había publicado, y mi cassette Bello Barrio, que para mí era un trabajo poético. Y cuando vi el libro impreso, el cassette no aparecía. Mm. Entonces les dije, oye, pero perdona, aquí falta el cassette Bello Barrio. Ah, no, pero eso es un cassette. Estamos hablando de libros, estamos hablando de poesía. Imagínate. Y el 2017, hace poco, a la Feria del Libro le propuse, se cumplían 30 años del Bello Barrio, que ya tenía renombre, ya había sido citado en trabajo en el extranjero, qué sé yo. Le dije, ¿por qué no hacemos un recital del Bello Barrio con los poemas y canciones? No, eso no, esto no, es Feria del Libro, no Feria del Cassette. Esta imposibilidad de entender la extralimitación del arte. El arte tiene que ser extralimitado siempre, porque si no lo vas a encasillar rápidamente. ¿Cuál ha sido tu experiencia con Chile y tu constante experimentación y riesgo? ¿Qué nos podrías decir con respecto a eso? Bueno, sí, qué lindo lo que me dices y me da pena y me da risa a la misma vez, porque eso es lo que me ha pasado a mí toda la vida, especialmente acá en Chile, ¿no? Entonces, ese encasillamiento de las definiciones colonizadas, porque en realidad todas esas definiciones son distorsiones de la forma en que la poesía y el arte se han experimentado a lo largo de miles de años. Por ejemplo, ahora ya se sabe, por ejemplo, cuando nosotros éramos jóvenes, Mauricio, se decía que la cultura humana había empezado, ponle tú, hace 40.000 años, y esa fecha se sigue empujando hacia atrás. Ahora vamos en 1.000.000 de años, ¿te fijas? Entonces, pensar que esos seres que a lo mejor no eran totalmente seres modernos con el cerebro que tenemos nosotros, ya tenían actos rituales, ya tenían un lenguaje simbólico, porque sin eso no se explica las obras encontradas. Te fijas que cada vez... Entonces, ese espacio de lo no definido del arte y la poesía es ese hecho de que se traspasan por una necesidad de creación y de exploración y de estado de riesgo. Ese estado de riesgo yo creo que es totalmente constitutivo
y espero que nuestra futura constitución lo tome en cuenta, es constitutivo de lo que es ser humano. El protegerse, como por ejemplo, suponte ahora las castas que dominan el mundo se están tratando de proteger a toda costa, eliminando el derecho a voto, como está pasando acá en Estados Unidos, y de tantas otras formas, todo lo que sea proteger esos límites ya no sirve. No sirve porque estamos en un universo en el que todo se está desmoronando. Entonces, ese rechazo que tú viviste en esas dos oportunidades, multiplícalo por 50 años de la obra de Cecilia, ¿ya? Entonces, por ejemplo, suponte la primera publicación que hice yo de poesía fue en el liceo, ¿ya? Y ¿Qué liceo era? el Liceo Manuel de Sala. Entonces, estoy segura que absolutamente nadie se dio cuenta y absolutamente nadie se percató, ni nunca nadie me ha dicho, tú escribiste, publicaste tu primer poema en un pizarrón en el patio, ¿ya? La primera publicación impresa fue en una revista mimeógrafo que se llamaba Migajas de la Escuela de Teatro de la Universidad de Chile. Fíjate cómo me acuerdo de esas cosas, ¿no? Tampoco no hay ningún récord de eso. Lo mismo cuando hice mi primera exposición de arte en Chile, que fue llenar de hojas el otoño. Se demoraron 30 años en que alguien mencionara en la mitad de una línea la existencia de esa obra otoño. ¿Te fijas? Porque ¿qué era esa obra otoño? Era un poema para mí, un poema en el espacio y el tiempo, era una metáfora espacial, es decir, no había categoría para incluir mi arte. Y eso es lo que hacía que mi arte existiera, el hecho de que nunca hubo categoría para lo que yo hacía. Por ejemplo, cuando yo hacía una pintura en Nemesio Antunes, que me alegro tanto que lo hayas mencionado, porque Nemesio era un tipo de una calidad de visión y calidad humana tremenda, ¿no? Y él, por ejemplo, me acuerdo que me dio a mí 3 exposiciones antes de que yo me fuera de Chile. La última era una exposición colectiva de pintura instintiva, ¿no? Entonces yo le dije, pero Nemesio, ¿cómo me vas a colocar en una muestra de pintura instintiva? Es que él dice, sí, porque tu instinto es ocupar un espacio no conocido. Y entonces, en vez de preguntarme el nombre de mis obras, le colocó pintura, poemas a todo. Entonces ya él tenía esa claridad de que lo que yo hacía era un traspasar la definición de poesía y poema. Sin embargo, yo te aseguro que ahora, por ejemplo, cuando se va a dirimir el premio, no va a faltar, y ya han aparecido voces que dicen, pero si Cecilia es poeta, ¿te fijas? O sea, como que tú no puedes ocupar ese espacio no definido, es como ilegal. Y ese es el riesgo. El riesgo es ser. El verdadero riesgo es ser lo que uno es y montarse, como decía, por ejemplo, mi amiga la Elvira Hernández, una vez me dijo algo muy lindo, que me dijo, lo que más me gusta de ti es lo parada en la hilacha que eres. Y fíjate la imagen maravillosa, que es una imagen, yo me imagino, campesina, de pararse en la hilacha. Es completamente real, porque la hilacha no te sustenta. Y sin embargo, ese no ser sustentado es lo único que hace posible que nuestro arte busque caminos no repetidos, que ya no sea una copia, que ya no sea colonizado. Entonces ahora que hay todo ese movimiento de la descolonización, esa descolonización pasa por tomar ese riesgo. Claro, y además, tomando en cuenta un poco estos tiempos políticos y sociales que están transcurriendo en Chile, a partir de, yo diría a partir del 11 de septiembre del 73, no voy a explicar por qué, pero ahí comenzó una resistencia a la colonización, a la nueva colonización, y lo que se ha denominado el estallido social, podríamos decir que es una etapa más de esa lucha que empieza el 11 de septiembre. Y en esa etapa surge una frase que yo te copiaba ayer en un correo, que surge de los jóvenes, de los viejos, de los hombres, de las hombres y de las mujeres, que dice,
démosle con todo, si no, ¿para qué? Ujú. Eso me encanta, ¿sabes qué? Me ha enseñado mucho esa frase que nace de la calle, con todo, si no, ¿para qué? O sea, y esa ha sido tu labor durante muchos años, y vas a seguir en eso, y estás con el riesgo que digan, no, ella, ah, ella no. ¿Por qué? Porque tú has ido con todo, si no, ¿para qué? O sea, tú has hecho en tu obra realidad, carne, esa expresión popular de terminemos de una vez con, terminemos de una vez con este decorado, con esta escenografía de país, y hagamos un país real, y hagamos un arte real, hagamos una poesía real, una poesía que no reconoce límites, y que busca en esa libertad algo esencial. El otro día estaba leyendo a propósito de buscar, buscar en los artistas de los primeros humanos, que en la isla Célebes se descubrieron unos murales que vienen siendo pintura rupestre más antigua descubierta hasta ahora digo, puede que en Día Yumaya, en unas más antiguas todavía, y son unos murales con unos seres sobrenaturales, no son hombres ni animales, y están arriando unos bisontes. ¿Quiénes eran esos seres? Era, 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 la, la, era la labor de un artista de buscar, de crear una imagen que iba más allá de lo natural. No era un mero transcriptor de la realidad, sino que era un inventor de una realidad. Un inventor de una realidad que tú buscas en el signo también. No solamente ese signo que está ahí para denominar algo, denominar una cosa, sino en sí constituye una cosa. Y a ella, a esa cosa, tú le hablas. Oye, aprovechando que todavía tenemos tiempo para que no se nos venga la cascada de minutos encima de la cabeza, me gustaría pedirte que leyeras algo. Eh, algo que nos pedían recién, Vicente te había pedido un poema en particular. Eh, ¿Es posible? ¿Lo tienes a mano? Claro, mira, encontré el poema de Vicente, pero había otro poema que te quería leer y que tenía Ya, que ver, búscalo. todo que ver con lo que tú estás diciendo. O sea, es como que las palabras del estallido social, por supuesto lo maravilloso de esas palabras del estallido social, repartidas por todo Chile, porque no importaba qué pueblito uno fuera, estaban también los grafitis, no en las grandes ciudades solamente, sino en Chuchunco, en los pueblos más inverosímiles. O sea, esa explosión de poesía yo creo que nos remeció a todos, incluso a los que podíamos llegar a Chile, aunque fuera por un ratito. Bueno, voy a leer primero el que quería Vicente, ¿no? Ya. Que se llama, está escrito el 7 de enero del año 1970, porque yo cuando era chilena y vivía allá, yo escribí un libro gigante que nunca se ha publicado, que se llama El Diario Estúpido, ¿no? Entonces estos poemas pertenecen a ese diario estúpido. Y dice así: los lugares sagrados. Los lugares sagrados de América del Sur estarán al cuidado de las maestras quechua y maya. Llegarán los héroes civilizadores, los inocentes y pervertidos, y después de 3 meses o años de espera, las maestras decidirán quién puede o no visitar los santuarios. Así, los lugares sagrados no serán entorpecidos y sus lenguajes volverán a moverse entre las piedras. Y los centros naturales de energía, donde los incas tiraban besos al sol, volverán, y las flores más raras del Urubamba no tendrán más miedo de brotar para tocar los pómulos sangrantes de las vírgenes del sol. Qué maravilla. Fíjate que este poema dice también, yo creo que tiene mucho que ver
el poema de la página 164, Sed. A ver, La sed, léelo, querida. sí. Dice, la sed es la vida misma del manantial. Mm, Y me recuerda un verso de Roque Dalton, del querido Roque Dalton, que dice en el poema Lo que me dijo un loco, dice, me dijiste que los sedientos son la gran esperanza. mm, Y tú dices que la sed es la vida misma del manantial. Y entre sed y manantial estamos nosotros. Estamos nosotras, nosotres, nosetris, nosotros y nosotras. Y nosetres y no sé qué más. Nosotros XS. Estamos con esa sed. También quería preguntarte, y son tantas las preguntas, podríamos estar conversando días enteros. Quería preguntarte sobre la tribu No, y cuando raptaron a Julio Cortázar. Dime muy brevemente sobre Julio, a quien tantos y tantas queremos, como a Glenda, queremos tanto a Glenda, queremos tanto a Julio. Un primo mío, Rolando Rojo Redolés, está escribiendo Queremos tanto a Julio, con puros reversiones de cuentos de Julio, es un maravilloso, un libro maravilloso. ¿Qué te acuerdas de Cortázar? ¿Qué te acuerdas de ese gran cronopio? Bueno, en realidad que es una historia maravillosa que ha sido bien distorsionada por otras personas, ¿ah? Pero la que sabe la firme soy yo, porque en Chile no es frecuente que la voz de la mina, la voz de la mujer sea la que se escucha, ¿verdad? Entonces la historia es así, que en la época de Frei hubo una masacre de obreros en Puerto Montt, ¿no? No sé si tú te acuerdas. Pampeticoin. Eso. Entonces, de pronto yo leo que Julio Cortázar está invitado por el gobierno a venir a Chile. Entonces yo no sé cómo me averigüé la dirección de Julio Cortázar y le escribí rápidamente diciendo no vayas a venir acá por ningún motivo porque te van a utilizar, ¿ya? Y para mi sorpresa, él me escribió de vuelta, ¿ya? Entonces, bien, pasan los años, pum, Allende es elegido al poder. Y un día yo iba caminando a dar una prueba de matemáticas en el pedagógico donde yo estudiaba, ¿no? Y entonces llego a mi teatro de matemáticas y veo que hay una multitud y ¿qué pasaba? Que estaban esperando a Julio Cortázar, que había llegado de incógnito a Chile, ¿no? Entonces yo en vez de dar mi prueba de matemáticas, llego ahí y veo, no recuerdo si él ya estaba o llegó, la cuestión es que me acerco y le dejo un papelito con mi teléfono en el bolsillo, ¿no? Y le digo, no le digo nada porque estábamos delante de todo el mundo y solamente se lo puse ahí. Y en ese instante Hans Hermann, que estaba en el público, ¡tac!, sacó una foto. Así que hay un testimonio de ese instante en que por primera vez nos miramos, ¿no? Entonces yo le había puesto ahí mi teléfono, llego a la casa, pum, pum, el teléfono de Cortázar me está llamando, ¿no? Y me dice, Cecilia, por favor, ven a rescatarme que estos chilenos me tienen loco, ¿no? Entonces, ¡fum!, nos organizamos de conseguir el jeep de la mamá de Claudio y otro de los miembros de la tribu maneja el jeep y ¡fum!, llegamos a buscarlo, a rescatarlo del hotel y ese fue el rapto. O sea, fue un rapto que él me pidió, ¿te fijas? Entonces eso es muy maravilloso y pasamos no sé cuántas horas conversando con él y bailando con él. Y eso selló una amistad que duró, mi amistad con él duró hasta que él se fue. Y sin embargo esa fue la única vez que nos encontramos en persona. El resto del tiempo era intercambios de mensajes a través de amigos, de regalitos a través de correos. Y fue algo tan increíblemente hermosa esa relación. Y hay muchas partes, ya no nos queda tiempo como para que yo cuente, pero lo más hermoso de toda esa historia es que las partes más lindas no son reales, o sea, como que no parecen verdad precisamente porque son más verdad que la realidad cotidiana. Claro. Entonces, eso involucra la muerte de Carol, la mujer que él amaba, uno de sus últimos libros, el libro de la autopista, y así una serie de cosas. Y algún día yo tengo que publicar esas memorias
así como has hecho tú, de recordar esos encuentros que uno ha tenido en la vida, que te forman y te siguen trabajando adentro, porque, pucha, el encuentro que uno tiene con la escritura es ya infinito. Y con ciertos autores te debe pasar a ti. A mí me pasa que ciertos libros los he leído tantas veces y te puedo decir que nunca es igual. Entonces tú no Entiendo. sabes si ha cambiado el texto, si has cambiado tú o si han cambiado las dos cosas. Entonces yo creo que eso es uno de los poderes de la poesía, que es atravesar el espacio y el tiempo y entrar a un presente que es más presente que el presente constante y sonante en el que estamos ahora. Claro, es un colectivo de presentes que te va de alguna manera mostrando el mismo cambio en el que estás tú sumida. A mí me pasa contigo en ese sentido. El recordar cuando el querido Nemesio me pasa tu libro, el sabor a mí que tenía, recuerdo, un arcoíris pintado a mano en la tapa. Yo dije, qué maravilla es esto. Y le pregunté, me dijo, ella pinta sus libros, pero ¿cómo? Dije yo, qué bueno, pinta sus libros a mano. Luego verte en Rotterdam, de ahí verte en Santiago en un teatro, en que yo me junté con un taller y te invité y estuvimos conversando en unas butacas, no era una sala, no era un salón, eran unas butacas, estábamos todos como sentados uno al lado del otro. Haberte visto en Carpas Bustos y verte ahora a la distancia en esta conversación del futuro. Este presente es ya el futuro. El futuro puede ser, el presente puede ser mañana también. Eh, Hoy es el tiempo que puede ser mañana, como dijo Víctor Jara. Mm. Estamos muy contentos, muy contentas Yeah. de esta presentación de Cruz del Sur, de Cecilia. Es un libro que hacía mucha falta, y que y también creo que hace mucha falta el reconocimiento que tenga que hacer este país a tu trabajo, a tu labor, a tu búsqueda. Hay tantos temas que quedan dispersos. Fíjate que la otra vez cuando te vi en Carpas Bustos, yo pensaba, yo andaba muy pegado con la idea de los incas. Los Mm. incas en Chile, los incas en Chile, los incas, el niño del Cerro El Plomo, el altar inca bajo el altar mayor de la catedral, la plaza de armas como un tambo inca, el centro ceremonial y administrativo. Y yo andaba loco con eso por la labor de Patricio Bustamante, un astroarqueólogo, y, y también el trabajo de un joven arqueólogo que murió bastante joven, Sotomayor, qué sé yo, apellido Sotomayor. Y bueno, y tú empiezas a hablar de los incas, ese día fue para mí tan maravilloso como rescatar la memoria del mapuche, la memoria del inca, que eran pueblos, que eran culturas, que era arte, arte, arte parado en la hilacha, arte parado en la hilacha frente a los españoles, que era un arte que está todavía presente en nombres, en expresiones, en lugares. La calle Catedral, que está a dos cuadras, a una cuadra y media donde estoy yo ahora sentado, era el camino para mirar el cosmos. Uh-huh. Así se llamaba en tiempos de los incas, porque la luna 2 veces al año desciende por calle Catedral y se hunde por lo que hoy día es Quinta Normal, donde había un cementerio inca. Última pregunta que quiero hacerte, última invitación a que nos diga 2 o 3 palabras sobre Santiago Inca, sobre los incas, sobre los mapuches, sobre los mayas, sobre nosotros. Nosotros somos los antiguos, como dijo Borges.
Sí, nosotros somos los antiguos. Mira, eso es tan increíblemente real y yo creo que ese trabajo que hicieron Sotomayor con Rubén Stever, que es el Stenberg, sí. santuario incaico, para mí ha sido pero una confirmación maravillosa y he tenido muchas conversaciones con Rubén Stever porque no alcancé a conocer a Sotomayor, que se fue demasiado joven, pero el trabajo de ellos es para toda la eternidad, ¿no? Y yo te puedo decir que también yo llegó un momento, yo me acuerdo que estaba en Hawái, donde había sido invitado a esos festivales de poesía que te llevan a lugares remotos del mundo. Iba caminando por unas selvas y de pronto, ¡tac!, se me vino la memoria de mi encuentro con el niño del plomo. Y entonces, imagínate que el niño fue arrancado de su altar sagrado en la cumbre del plomo, al borde del nacimiento del río Mapocho, en el año 54, ¿verdad? Y fue exhibido como si fuera un objeto a partir del año 56. Y yo, que en ese momento tenía exactamente la misma edad del niño que se había convertido en momia, fui llevada junto con otros cientos, quizás miles de niños escolares a verlo y conocerlo, ¿no? Y yo me acuerdo vívidamente de haberme encontrado así, con la cara pegada al vidrio, frente a frente de ese niño que me pareció niña, porque tenía una faldita negra y Una muchas trenza. trenzas, ¿te fijas? Entonces, ese traspaso, ese reconocimiento de, uy, soy yo, ¿te fijas? Entonces yo creo que ahí empezó mi práctica de ver la realidad desde otro tiempo. Es decir, entonces yo me di cuenta así, que no me faltaba nada para ser una viejita, morirme y ser igual que esa momia. Entonces ese transcurso de ir y volver, como que me entró en ese instante. Y a partir de ahí yo creo que viene mi fascinación con el mundo inca. Y eso también me acerca mucho a ti, Mauricio, porque el otro día me quedé hasta tarde escuchando unas conversaciones tuyas por la tele y tú contabas como cuando tú eras niño y tú vivías en el pueblo de los Andes, donde nació y criado mi abuelo, porque mi abuelo también era andino, mi abuelo materno, Alberto Ramírez, a quien leyó poemas que te tengo que mostrar algún día. Y como tú, a partir de esa estadía tuya, fuiste de algún modo escogido por uno de sus sabios de otros universos que son nuestro universo. Es decir, como nosotros mismos somos ese otro universo. Es algo mucho más eh, maravilloso que pensar que son otros mundos, ¿ves? Entonces, eso de que ¿qué es lo otro? ¿O quiénes son los otros? Fíjate la misma palabra, nosotros. Es como muy, muy lindo esa circularidad que ya está contenida en las palabras y ese reconocimiento del universo, del mapuche, del mapudungún y de los incas y de todos los pueblos que están en Chile, mientras no seamos capaces de integrar ese conocimiento y esa sabiduría, vamos a ser como un pueblo cojo, un pueblo falso. Entonces, para desmontar ese decorado que hace tanta falta, hay que desmontarlo desde la búsqueda, desde la investigación interior de encontrar a ese ser adentro de nosotros mismos. Pero absolutamente de acuerdo. Y creo que tu labor, tu poesía, tu arte, los quipus que has estado haciendo tú, las costuras, los hilos, la búsqueda constante de Cecilia Vicuña en el arte, ya sin límites, si es poesía, si es tejido, si es pintura, si es el diario imbécil, ¿cómo se llamaba? Buen nombre, diario estúpido. El diario estúpido. Eh, no, claro, nos llevan a una gran tarea. Yo creo que esta gran tarea eh, eh, no solamente es nuestra, porque de hecho la estamos haciendo con mayor o menor fuerza o profundidad, sino que también creo muy importante que sea una tarea de todo el mundo, de todos los hombres, mujeres, de todos los seres que habitan eh, por de pronto, en este momento, este territorio que se llama Chile.
y que haya un premio nacional de artes para ti, haría una visibilización de tu trabajo, nos haría como para que, insisto, todo el mundo, no solamente los jóvenes, sí, los jóvenes, pero también los viejos, también las viejas, todo el mundo se una a esta gran cruzada por el arte de buscar cómo romper esos límites, los límites que hay entre lo que es arte y no es arte, para hacer de nuestra vida una gran obra artística, como la has hecho tú, como la hizo Nemesio Antunes, como la hizo Julio Cortázar, como la hizo Gabriela Mistral, como la hizo Eugenia Echeverría, como la hace Elvira Hernández, como la hace Patricio Mans, como la hace tanta gente, tanto artista, en esta larga y angosta faja de cueca y chilla, como diría un patriota. Cachichi, cabeza de pescado. Cabeza de pescado, sobre todo. Oye, estamos preparados para eso. Sí. Bueno, querida Cecilia, he estado muy contento de este contacto. Invitar a todo el mundo a conocer la obra de Cecilia Vicuña, a tener en sus bibliotecas este libro maravilloso. Eso, Cecilia Vicuña, Cruz Que del se Sur. miren los libros. Gracias, Mírenlo Mauricio. y que se hagan Gracias, amigos. gracias, Muchas Luna. gracias, Cecilia. Gracias a todos. Besos. Chao, Nos chao. vemos. Chao. Chao, chao.